de trabajos. A ver qué es, no sé qué es exactamente esa voz. Mm, Nuestra metodología de trabajo social es, pues, que son 5 fases, ¿no? Que es la investigación, diagnóstico, plan social, tratamiento social y evaluación. En esta noche vamos a poder desarrollar a partir del diagnóstico social que nosotros hacemos y posterior o a partir de este diagnóstico, cómo podemos elaborar un informe social si en caso se requiera, porque no en todos los casos vamos a elaborar un informe social, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Definición de diagnóstico social, como, bueno, desde antes ya venía diciendo, como todo, como una carrera, que somos trabajos sociales, una carrera científica, no podemos dejar de lado nuestros autores, ¿no? Entre ellos tenemos pues a Mary Richmond, quien define el diagnóstico social como un intento de hacer una definición la más exacta posible de la situación y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social, de su situación y personalidad. Además dice, ello es en relación con otros seres humanos de los que de alguna manera dependen o los que de alguna manera dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de su comunidad. Entonces, nos dice también que un buen diagnóstico social incluye todos los factores principales que soportan el camino de reconstrucción social, enfatizando en los rasgos de identidad que tiene que seguir. Esta énfasis del trabajador se debe evitar predisponerlo hacia algún factor causal o disturbio. Entonces, claramente nos explica Mary Richmond, pues, que un diagnóstico social es un acercamiento lo más cercano posible para a- Mazamorra con leche. estamos trabajando con ello. Por favor, voy a pedir, hay un audio activado, por favor, tengan mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el diagnóstico social para nosotros, los trabajadores sociales? Nos dice pues que es una técnica de análisis social utilizada a partir de la información recogida de diversas fuentes, lo cual nos permite conocer las perspectivas de los pacientes. Esta información o la información que nosotros vamos a recoger va a ser a través de la exploración, de la investigación, a través pues de la utilización de la entrevista, observación, etcétera, ¿no? Entonces, acá vamos a poder ver cuáles son los instrumentos eh, para poder recabar o recopilar información que nos ayuden a construir un diagnóstico social. Nos dice cuáles son los parámetros. Primero nos dice demanda de la persona, tiene que existir una demanda de la persona y frente a ello es pues lo que son los aspectos que debe desarrollar el trabajo social y sanitario. Por ejemplo, ¿cuál es la demanda de la persona? Y nosotros debemos pues de iniciar desde el punto de partida para empezar con el conocimiento global del campo de acción profesional, ¿no? ¿Y cuál es el problema según la persona? ¿Qué es lo que opina la persona según el individuo que nosotros estamos interviniendo? ¿Cuál es su problema realmente para él? ¿O qué es lo que está reconociendo como su problema principal? Pues, vivencia de su circunstancia, dice. ¿Cómo es que la persona está viviendo ese problema, no? ¿Cuál es el problema según el trabajador social sanitario? Es decir, cómo nosotros, después de haber explorado, después de haber realizado la entrevista, etcétera, cómo es que nosotros vamos a dar nuestro punto de vista profesional, según nosotros, según nuestro análisis, cuál va a ser el problema, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema a responder o para generar el cambio? Creado de acuerdo entre el usuario y el trabajador social, quiere decir si entre el trabajador social y el usuario hay un acuerdo o en que si el problema es el mismo.
es tanto para el trabajador o tanto para el usuario, ¿no? Es decir, si el trabajador, o perdón, o el usuario reconoce el problema a lo que el trabajador social ha definido como un problema, ¿no? Otro, otro instrumento nos dice, pues, que nos pueden ayudar a recabar información para hacer un buen diagnóstico social, dice, cuestiones acerca de la persona afectada, cuestiones acerca de la solución que también se debe presentar. ¿Cuál es su diagnóstico médico y su pronóstico? Por ejemplo, nos dice, debemos conocer qué tipo de enfermedad tiene, si es crónica o no es crónica, es curable, no es curable, cuál es su tratamiento, es caro, no es caro, si nuestras hospitales públicas y privadas ofrecen los medicamentos correspondientes para esta enfermedad o no. Y frente a esto también nos debemos de cuestionar cuál es la solución, la solución más rápida, la solución de repente corto plazo, mediano plazo, largo plazo, todos son económicos, se puede pedir apoyo, no se puede pedir apoyo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es su situación realmente? Por favor, hay un audio activado. Ok, muchas gracias. Entonces, también nos debemos de cuestionar cuál es su situación, cómo es que esta enfermedad le está afectando a la persona, cómo es que esta enfermedad que ha sido diagnosticado le está generando consecuencias negativas más que nada, ¿no? No podríamos hablar de una enfermedad positiva, creo yo. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias negativas que se está generando tanto individual o tanto en la persona enferma y tanto en la familia? ¿Cuál es su personalidad? Dice, nos debemos de hacer estas cuestiones, cómo es que le afecta a su personalidad, cómo es que le está afectando a su desenvolvimiento frente al trabajo, frente a sus amigos, frente a él mismo, cómo es que ha cambiado, no ha cambiado, etcétera, ¿no? Su personalidad, cómo le permite enfrentarse a la situación planteada, con o sin ayuda, requiere ayuda de la familia, requiere ayuda profesional, requiere de repente de una persona X o de otra familia, de repente requiere pues apoyo con sangre mensual, de repente el tipo de sangre en su familia no se ha encontrado, entonces es dependiente de otra familia, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el núcleo de convivencia, dice. eh, cuáles son las personas que a él están rodeando con mayor frecuencia, que es su familia, ¿no? Quiénes son sus hijos en esta familia o en su familia, quiénes son las personas que garantizan el apoyo, ¿no? Y qué necesidades pueden cubrir la familia, si tiene ingreso económico suficiente o no tiene ingreso económico suficiente, o hay posibilidades de que esta familia se puede enfrentar de repente a un nuevo trabajo, o podemos gestionar de repente pues un trabajo, no sé, a través de la municipalidad, a través de instituciones públicas o privadas, etcétera, ¿no? También nos debemos de cuestionar, dice, ¿cuál es su diagnóstico médico? Creo que eso se está repitiendo otra vez, ¿ok? Cuestiones acerca de la persona afectada. ¿Existen relaciones de dependencia entre los miembros del núcleo de convivencia? Dice. Es decir, depende de otros familiares, existen otros familiares que dependen de él, ¿no? En Mary Richmond nos decía que para un buen diagnóstico social, lo acabamos de leer, generalmente siempre esta persona que necesita atención frente al problema que está sufriendo, a veces depende de otra persona, también pueden depender otras personas de él, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas personas que son dependientes o él depende de otra persona? ¿Cuáles son los servicios de su área, de su residencia, por ejemplo, en la provincia o en el distrito o en la región que nosotros estamos interviniendo, si contamos con instituciones que nos puedan apoyar realmente es para la persona que está interviniendo? Por favor, hay un audio activado, ¿ok? Entonces, por favor, Vanesita, si me podrías apoyar, por favor, para silenciarlos, porque a mí no me los permite silenciarlos. ¿Ok? Entonces, dos puntos claves que tenemos que tener mucho en cuenta.
y en las anteriores sesiones lo hemos dicho, como profesionales reconocidos teóricamente, científicamente y por la experiencia de muchos años, no podemos caer en lo que se dice la generalización. La generalización de los temas o de nuestros usuarios nos van a llevar a una exploración confusiva, ¿sí? Y por tanto nos va a resultar un diagnóstico erróneo. Cuando nosotros realizamos un diagnóstico erróneo, no vamos a poder realizar ningún tipo de cambio frente a nuestros usuarios que estamos interviniendo. Dice, ¿no? La generalización de las descripciones y de los elementos que conforman los detalles del diagnóstico social sanitario, ¿ya? Las descripciones nada más, hay que tener mucho cuidado, es reconocer, el diagnóstico es reconocer o a través de análisis llegar a saber cuál es el real problema, cuál es el verdadero problema que está afectando. ¿Ok? Por ejemplo, acá dice, ejemplo, dice, ¿no? Persona con problemas sociales relacionados con la enfermedad. Es algo genérico, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son esos problemas sociales relacionados con la enfermedad? Problemas sociales hay familiares, individuales, grupales, ¿no? Entonces, como que nos queda un gran signo de interrogación y seguimos buscando, seguimos en la nada, es decir, ¿no? Otro ejemplo que podemos poner de la generalización es persona que carece de familia que le ayude. Como si alguien nos diría eso, entonces, ¿cómo es eso? O sea, persona que carece de familia que la ayude, oye, oye, pero sigue siendo algo grande, ¿no? Entonces, ¿por qué no le quieren ayudar? De repente es una persona solitaria, de repente es una persona huérfana, de repente es una persona, pues, que ha salido de un, ¿cómo se dice esto? De un orfanatorio, o sea, hay muchas cosas que explorar todavía, entonces esto es algo genérico, por ejemplo, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver un diagnóstico que nos pueda ayudar a entender, ¿ok? Entonces podemos decir, pues, que un diagnóstico social sanitario erróneo se revela en un plan de trabajo y en su ejecución, es decir, va a ser muy notorio y obviamente como profesionales nosotros no estaríamos dando una calidad de atención profesional, ¿no? Las consecuencias inmediatas de un diagnóstico erróneo, dice, son diferentes en el caso del diagnóstico médico y del diagnóstico social. Cuando un médico se equivoca en un diagnóstico que le ha dado para una enfermedad, muchas veces puede desatarse pues consecuencias en cuanto a de repente puede correr su vida en riesgo, o puede generar otras consecuencias negativas en cuanto a su salud, ¿no? Ahora, ¿y qué pasaría cuando nosotros erramos en el diagnóstico social? Lo que pasaría es que recordemos que detrás de una persona, que detrás de un usuario hay un hijo, hay un hermano, hay una familia esperando. Entonces estaríamos generando una solución errónea, por tanto de repente, es decir, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo prácticamente con el usuario sin esperar nada, ¿no? Es decir, al final de la meta estaríamos no teniendo ningún tipo de cambio, ¿no? Otro punto que debemos de considerar para, para un buen diagnóstico social es la toma de un problema, atributo, característica por el diagnóstico social sanitario. Es decir, no deberíamos de confundir con un atributo, características de una situación o de una persona. Por ejemplo, nos dice, un anciano de 80 años sin compañía alguna acude a una atención por emergencia. Refiere que tiene mucho dolor de estómago. Entonces, eso es, bueno, cuando decimos un anciano de 80 años sin compañía alguna, estamos refiriéndonos que es un adulto mayor, viene solo, en realidad como que le estamos atribuyendo algo nada más, ¿no? Es una característica que es un anciano de 80 años, un adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, dice, eh, otro ejemplo dice, el diagnóstico social sanitario nunca será un niño abandonado en urgencias. Ya sabe, todo el mundo sabe que está abandonado un niño en urgencias. De repente se lo encontró a alguien, lo trajo, pero está en urgencia, pero está solo.
o cualquier otro profesional lo puede ver, ¿no? Pero nosotros como trabajadores sociales es que cómo es que vamos a aportar, ¿no? Pero ¿por qué este niño está abandonado en urgencias? ¿Cuál es el principal problema, ¿no? Otro ejemplo es anciano abandonado en el hospital. Si el anciano abandona en el hospital, todo el mundo se puede dar cuenta. Entonces, no es un diagnóstico, ¿no? Dice, este hecho, el abandono, será la puerta de entrada al caso social y motivo para iniciar a recorrer el camino del estudio del caso, la búsqueda de información, la interpretación de los hechos, el análisis positivo de los factores, dice. Entonces, con esta palabra abandono, si nosotros vamos a... Un momentito, por favor. Perdón. Es decir, con la palabra abandono nosotros nos vamos a encontrar de por sí ya. Cualquier profesional que está a nuestro alrededor se encuentra con la palabra abandono, adulto mayor abandonado en urgencias, adulto mayor abandonado en hospitalización, etcétera, ¿no? Adulto mayor abandonado en tópico, adulto mayor abandonado en enfermería, etcétera. Entonces, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué está abandonado? Entonces nosotros como trabajadores sociales seguimos investigando y lo tomamos la palabra abandono como un contacto, un contacto primero, se podría decir, con el usuario. ¿Ya? Entonces, ¿y cuáles son los métodos y técnicas para la elaboración del diagnóstico social sanitario? Nos dice que puede ser a través de un método deductivo, es decir, a partir de lo general a lo concreto, a medida que todo va a depender mm, cómo es que tú como profesional lo dominas, ¿no? Cómo es que tú puedes recopilar tu información. Métodos analíticos, dice examen cualitativo y cuantitativo de ciertas variables psicosociales del caso sanitario. Cualitativo, pues recabaremos informaciones sociales, por ejemplo, cómo es que el hijo con la hija, cómo es esa relación entre hermanos, cómo es la dinámica familiar. Por favor, hay un audio activado, por favor, activado. Por favor, hay un micrófono activado. Lo que estaba siempre teniendo el año pasado. Por favor, el micrófono está activado. Llego tarde, no llego nunca. De ¿Está enganche? Por favor, hay un micrófono activado. Yorka, Yorka, tienes el micrófono activado, por favor. Mm, No me escucharlos, por favor. Donde encontremos mis careos, ustedes deben caminar por esos carriles. ¿Cómo vamos a ir a caminar a la calle? Yo estoy saliendo de Por favor, Yorka, tu micrófono está activado. Por favor, si la institución nos podría apoyar en silenciarlos, porque a mí no me permite. Me interrumpe a cada rato. Ok, esperemos que no vuelva a suceder. Gracias, Yorka. Entonces, como decíamos, en los métodos analíticos, por ejemplo, en el cualitativo, o tiene que ver pues la interrelación, por ejemplo, de la dinámica familiar, cómo es que podemos obtener datos cualitativos en realidad, ¿no? Ahora, en cuanto a los datos cuantitativos, más que nada estaría pues, direccionado a los ingresos económicos, cuánto gana, por ejemplo, cada integrante de la familia, cuánto gana, qué monto, etcétera, ¿no? A todo lo que podamos contar. Ahora, dice en el método sintético, los resultados se dan por medio de construcciones que procede a partir de elementos. Enoja contigo porque has votado todas las cosas. No puedes votar así los jueces.
Si tu micrófono está activado, por favor, agradeceríamos que puedan silenciarlo. Irene Palma también está activado. Muchísimas gracias. Ok, entonces, entre las técnicas e instrumentos, en el nivel individual, lo más principal es la entrevista y la observación que vamos a realizar, ¿no? A nivel familiar, se puede dar la entrevista, pero dentro de esta familia se puede dar las entrevistas individuales en sesiones separadas o también se pueden dar en sesiones grupales, es decir, una entrevista familiar. También el profesional va a poder realizar lo que es la observación individual, observación familiar, ¿ok? Ahora, también podemos trabajar con lo que es la lluvia de ideas y la genograma que podemos trabajar, que podemos ir dibujando a medida que la familia nos va narrando, ¿no? Su situación. Ahora, a nivel comunitario, dice, dibujando mi comunidad o la comunidad a través de las pinturas, ¿no? A través del dibujo donde participan. Puede ser a nivel individual también también puede ser en grupos o subgrupos, ¿no? Matriz FODA, fortaleza, se me olvidó, FODA, ¿no? Bueno, se me olvidó las letrillas, el significado de las letrillas. Observaciones directas que nosotros vamos a tener con la comunidad. La entrevista está presente en los 3 niveles de intervención. Investigación de acción participativa, diagrama de causa-efecto, ¿no? Es decir, el árbol de problemas también, que es muy importante, ¿no? Instrumentos que nos apoyan. Entonces, vamos a ver con un caso social, por ejemplo, es un ejemplo que lo hemos construido. Bueno, tiene algo que ver con un caso real, pero está tergiversado un poquito los datos como para hacer ver el caso un poquito más complicado. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo 1, caso social, dice: señor Juan, de 86 años de edad, vive con su esposa, la señora Lidia, de 79 años de edad, actualmente con tratamiento, fractura de cadera y diabetes mellitus tipo 2. Su domicilio habitual está ubicado en Girón Las Flores, número 89 del distrito de Oanta. El señor Juan fue diagnosticado H90.5, que corresponde a la pérdida auditiva neurosensorial no especificada, lo cual dificulta significativamente en su desenvolvimiento en su vida diaria. Además, a esto se suman mareos y desorientaciones constantes, lo cual lleva a una preocupación extrema a su esposa Lidia, quien además permanece en silla de ruedas y para poder movilizarse requiere apoyo de su esposo y hijo. ¿Okay? Desde hace años, el señor Juan sufre de una sordera que le impide mantener una conversación organizada y lógica. La esposa, a la que le cuesta comprender el alcance de la enfermedad, actúa de mediadora entre él y las otras personas de su entorno. Si bien a veces le disgusta el rol porque piensa que él la manipula, otras veces él contesta al interlocutor sin entender lo que éste le haya dicho. Responde según le parece y ello genera grandes discusiones imposibles de clarificar. Diariamente, el señor Juan y la señora Lidia son quienes se ocupan de la casa, de la compra, de las cuentas de la luz, agua, gas, compras del mercado, siempre bajo la supervisión de la señora Lidia. La relación entre ambos siempre ha sido tensa. La señora Lidia es dominante en los últimos años. Llevan casados más de 50 años y a pesar de la mala relación, en ningún momento, según dice la hija, sería ahí, el matrimonio se ha planteado a separación. La esposa asume su rol de cuidadora o intermediaria principal y el señor Juan apoyo para su movilidad de la señora Lidia. Su hijo, señor Walter, de 50 años, soltero, vive en la misma casa y se dedica a la venta de bebidas alcohólicas y alquiler de internet a personas que viven del vicio. Y muchas veces no hay demandantes.
no colabora en los gastos de la casa y menos para la comida. Si bien viven, su relación es muy distante. En cuanto a su hija Mercedes, la señora Lidia refiere que vive en la ciudad de Lima. Antes de la pandemia COVID-19, era principal fuente de ingreso y apoyo. Hace 3 meses atrás, por medio de una llamada, hay un audio activado, por favor. Por medio de una llamada vía celular, está emprendiendo un negocio propio, elaboración y venta de detergente. En ese entonces aún no contaba con suficiente ganancia para brindar apoyo económico a su madre. Desde entonces no han dado, por favor, hay un audio activado, nos está interrumpiendo la sesión. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Nos vamos hasta acá. Hace 3 meses atrás, por medio de una llamada vía celular, supo que está emprendiendo un negocio propio, elaboración y venta de detergente. En ese entonces aún no contaba con suficiente ganancia para brindar apoyo económico a su madre. Desde entonces no han entablado una comunicación, por tanto, no tienen alguna información hasta el momento. La señora Lidia tiene sospechas que posiblemente su hijo Walter haya cortado la comunicación porque tienen temas legales por asuntos de terrenos. El señor Juan ha sido trabajador de la Municipalidad Provincial de Huanta, por tanto el ingreso económico depende de la pensión de 500 nuevos soles. ¿Okay? El señor Juan hace más de 2 años ha acudido a sus citas médicas especialistas otorrinolaringología. Sin embargo, el seguro X, que no quiero decirlo, no cuenta con el equipo para realizar los exámenes auxiliares audiometría, que se refiere a la medición de la capacidad de cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible. Por lo mismo, no ha podido ser beneficiario de audífonos y se dio la opción de realizar dicho examen de manera particular. Sin embargo, el señor Juan no puede cubrir los gastos. ¿Ok? Ahora, vamos a volver acá al caso. Mary Richmond, ¿qué nos decía? Acá al costado pueden ver definición de diagnóstico social sanitario. Mary Richmond nos decía, es el intento de hacer una definición la más exacta posible de la situación y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social. Por ejemplo, el señor Juan dice, es una persona adulto mayor de 86 años de edad, ¿no? Que vive en una situación con escasos ingresos económicos, ¿cierto? Y dice, y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social. ¿Y cuál sería su necesidad social aquí en cuanto al señor Juan? Sería pues que requiere sus audífonos, ¿no? Porque sin los audífonos, nos dice, que a consecuencia de la pérdida de la audición, el señor Juan sufre desorientaciones. Cuando sufre desorientaciones, quiere decir pues que en algún momento el señor puede sufrir desmayos, puede sufrir los zumbidos en los oídos. Imagínense estar en un absolutamente silencio, caminar, hacer tu vida normal sería un poco complicado, ¿no? Por no decirlo difícil. Entonces, acá en el segundo, dice definición del diagnóstico social sanitario, dice, ello es en relación con otros seres humanos de los que de alguna manera dependen de él o él depende de, o de otra persona, ¿no? Entonces, el señor Juan, ¿de quién depende? Depende de la señora Lidia, que es su esposa, porque la señora Lidia cumple el papel fundamental de cuidarle a él, ¿no? De alguna manera ser sus oídos del señor Juan. Y el señor Juan apoya bastante, pues, a la señora Lidia para que se pueda movilizar, para que pueda ir al baño, para que pueda ir a dormir, porque recuerden que acabamos de leer que la señora Lidia está cumpliendo o está llevando un tratamiento o se está recuperando después de una fractura de cadera. Entonces, ambos se dependen, ¿no? Ahora,
en el tercero nos dice, o los que de alguna manera dependen de él. Ahora, la señora Lidia, si bien es cierto, depende del señor Juan y el señor Juan depende de la señora Lidia. ¿Y qué pasa con este señor Walter de 50 años? Todavía soltero, que vive en casa de sus padres. De alguna manera, este señor de 50 años, soltero, que solamente se dedica a la venta de bebidas alcohólicas, es más, generando disturbios en la casa de sus padres, depende de él porque está viviendo en su casa. Si no viviera en su casa, viviera en otro lugar, entonces ahí sí no se generaría una dependencia, ¿no? Ahora, dice, en relación también con las instituciones sociales de su comunidad. El señor Juan depende pues de estas instituciones de salud, puede ser el Seguro Social, puede ser de los hospitales regionales, pero que ninguno de ellos les ha dado esa solución, ¿no? No hubo esa solución de que no tienen los equipos o los materiales disponibles, de repente estuvieron averiados y no le pudieron realizar ese examen auxiliar que es la audio, audiometría. Entonces, por ese examen es lo que no le pueden dar el audífono, ¿no? Entonces, es como la vista. La vista, cuando nosotros vamos al oftalmólogo, nos ponen una medida, entonces nos dan la medida correcta. Entonces, lo mismo sucede con los oídos, ¿no? Con la audición. Entonces, eh, en resumen, nuestro diagnóstico social para los trabajadores sociales estaríamos haciéndolo de esta manera. No digo que está perfecto, ustedes lo pueden hacer mucho mejor, se puede trabajar mucho mejor todavía. Dice, ¿no? Paciente adulto mayor con signos de desorientación constante a consecuencia de su perdición auditiva crónica, lo hace dependiente de su esposa y o hijo. Se conoce que es el principal fuente de ingreso económico para la familia. Dicho ingreso económico no cubre los gastos los gastos básicos del hogar, por lo mismo no ha podido cubrir los gastos del examen auxiliar particular solicitado por especialista, ¿no? Ahora, en salud, nosotros tenemos ya una cartera de diagnósticos que nos presentan, ¿no? Mary Richmond decía, y Hamilton, que estaba de acuerdo, que los diagnósticos de los trabajadores sociales no se podían hacer un listado, es decir, no podíamos poner un diagnóstico a una familia porque le correspondía a eso. Entonces, ahí había una cierta controversia, analizaba y decía, si bien es cierto los diagnósticos que nos brindan en el sector salud son acercamientos, ¿cierto? Son acercamientos. Es por eso pues que nosotros en la evaluación que realizamos tenemos que tener todos los datos posibles. ¿Okay? Por ejemplo, los diagnósticos clínicos o en la cartera que nos brindan, por ejemplo, la Z60.0 dice problemas de adaptación a las transiciones de los ciclos de vida, es decir, que el paciente adulto mayor de por sí, no en todas obviamente, eh, todos vamos a ir perdiendo poco a poco la audición o vamos a ir perdiendo nuestra vista, ¿no? O nuestra visión. Entonces, para muchos de nosotros va a ser un poco difícil de aceptarlo y va a ser obviamente difícil de vivir con esta nueva, con la audición reducida, ¿no? Imagínate no escuchar nada, obviamente que para nosotros va a ser chocante. Entonces, por eso pues, es posible que se asemeja o que se acerca a este diagnóstico que nosotros estamos poniendo a problemas de adaptación a las transiciones de los ciclos de vida. Otro diagnóstico que se asemeja a nuestro caso, o perdón, que se acerca a nuestro caso es la Z59.6, dice bajos ingresos económicos que difícilmente cubren las necesidades básicas familiares. Eso como que se ajusta mucho mejor todavía, ¿no? Ahora, la Z59.1 dice problemas relacionados con vivienda inadecuada. ¿Por qué? En el informe social que estoy, que les voy a hacer, bueno, hacer conocer en unos segunditos,
Ahí voy a explicar un poquito mejor, creo que acá en las diapositivas, no sé qué pasó, creo que lo suprimí esa parte. Problemas relacionados con la vivienda inadecuada. La vivienda del señor Juan no está en condiciones adecuadas porque uno es, si bien es cierto, está construida de adobe, pero una casa que tiene aberturas, por ejemplo, las tejas y las calaminas tienen aberturas, lo cual generan pues las goteras, ¿no? No está ubicado o no está, las puertas los tiene deterioradas, o los cercos perimétricos no ofrecen seguridad, etcétera. ¿Ok? Ahora, otro diagnóstico clínico que se ajusta a nuestro caso social es problema relacionado con la vivienda y circunstancias económicas no identificadas, ¿no? Entonces, acá abajo solamente le he puesto la definición del diagnóstico social que nos dice Mary Ridgway. ¿Ok? Hemos tratado de cumplir y en nuestra intervención en todo momento la idea es tratar de cumplir con nuestra teoría, a menos que pues en los últimos años digan lo contrario, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir del diagnóstico social que nosotros hemos sacado en ¿qué fase sigue? Es el 3, ¿no? Que es el plan social, que significa pues un análisis en oficina del trabajador social. El plan social se refiere a que cómo nosotros vamos a poder imaginar o ver a futuro de qué manera vamos a intervenir, qué tratamiento es lo que le vamos a dar a este caso. Por ejemplo, dice, un plan social es una idea que significa anticipar, prever qué vamos a hacer, cómo queremos hacerlo, con qué se va a hacer, de qué manera se debe quedar, qué necesitamos para hacerlo. También significa crear las condiciones para asegurar que lo que se hace tendrá éxito, ¿no? Entonces, son los caminos que vamos a ir buscando. Un plan, como se dice, ¿no? Organizarnos. Y en la fase 4 se encuentra pues lo que es el tratamiento social. Dice, entramos justo a la etapa de la modificación del problema que llevó al usuario a solicitar atención o ayuda profesional. Entonces, ¿cuál es nuestro problema principal? En nuestro diagnóstico, dice paciente o adulto mayor con signos de desorientación constante a consecuencia de supervisión auditiva crónica, lo hace dependiente de su esposa y un hijo, se conoce que es el principal fuente de ingreso económico para la familia, dicho ingreso económico no cubre los gastos básicos del hogar, por lo mismo no ha podido cubrir los gastos del examen auxiliar particular. Es más, en este diagnóstico que estamos viendo en pantalla podríamos agregar, por ejemplo, acá, ¿no? Se conoce que el principal fuente de ingreso económico para la familia, dicho ingreso económico de 500 nuevos soles, su pensión es solamente de 500 nuevos soles, obviamente calificado en pobreza extrema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que podríamos brindarnos a partir de nosotros, a partir del trabajo social? Dice, gestionar apoyo, donación de audífonos, ¿ya? Pero ¿dónde podemos solicitar, gestionar esta donación de audífonos? Entonces, ahí yo creo como profesional que en ese punto entra lo que es el informe social, ¿no? ¿Cómo nosotros justificamos a la institución que vamos a solicitar y decir, oye, mi paciente necesita un audífono ya? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ahí entra el informe social. También se podría considerar el informe social para las visitas domiciliarias, es decir, para que el señor Juan y su esposa reciban la atención médica del equipo multidisciplinario en casa. ¿Por qué? Porque el señor Juan sufre desorientaciones, ¿no? Imagínense que está cruzando la calle, sufre una desorientación, se desmaya, ¡fum! Lo atropella un carro, ¿no? Un problema se hace mayor, el señor Juan en ese accidente no sabemos qué es lo que puede hacer. No solamente un accidente de tránsito, podría suceder que se puede caer, que puede tener consecuencias de repente fractura de cadera, de piernas, muchas cosas que pueden suceder. Entonces, para evitar ello, nosotros como trabajadores sociales solicitemos
esta atención médica en casa, ¿no? Del equipo multidisciplinario, tanto para el señor Juan, también para su esposa, ¿no? Porque recordemos que su esposa Lidia tiene la fractura de cadera, también tiene un segundo, como diagnóstico primario se podría decir, o como una enfermedad crónica que es el diabetes, requiere mucho cuidado, alimentación saludable, etcétera, ¿no? Ahora, ser beneficiario de un comedor popular podría ser posible si es que podríamos coordinar, ¿no? Con la dirección de este comedor popular o con las instituciones que manejan este comedor popular. Buscar estrategias de contacto con su hija Mercedes. Cuando leíamos nuestro caso social decíamos que con Mercedes habían perdido contacto hace 3 meses atrás. Desde entonces no se sabe nada de Mercedes, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a buscar estrategias de contacto con su hija Mercedes? Mercedes va a ser una persona clave para que le pueda acompañar y apoyar en su gestión de audífonos que va a ser en Lima, ¿no? Entonces, si allá en Lima no va a tener ningún familiar que le apoye, el señor Juan no va a poder movilizarse en la gran ciudad, ¿no? Entonces, para ello. Ahora, vamos a pasar, decíamos, gestionar apoyo en donación de audífonos, cuando, bueno, hubo, como les dije al principio, este caso es un caso que me pasó a mí y me preguntaba a quién solicito, dónde solicito o cuándo se va a restablecer o cuándo lo van a mandar a solucionar el problema de la audiometría, en qué momento, o lo llevo a privado, pero para llevarlo a privado tiene un alto costo para el señor Juan que no lo puedo cubrir. Entonces me preguntaba, entre preguntar, entre colegas, me dicen, mira, colega, hay un ONG parroquial que apoya justamente a personas, adultos mayores con audífonos, ¿ok? Perfecto, me comunico con la ONG parroquial, pero ellos me piden esta persona clave que tiene que tener un contacto con un familiar o un familiar que le pueda acompañar en el viaje a Lima para que pueda realizar sus gestiones. Y para ser beneficiario necesariamente se tiene que enviar un informe social, obviamente a través de dirección de nuestro centro hospitalario. ¿Okay? Entonces, ahí es lo que nace este informe social. ¿Okay? Ahora, nosotros como profesionales, ¿para qué realizamos un informe social? ¿Cuáles son las implicaciones metodológicas que vamos a utilizar? Dice, todo informe social tiene un objetivo que es el que le orienta. Por ejemplo, en este caso o en este ejemplo que nosotros estamos viendo, ¿cuál es nuestro objetivo? Es conseguir o lograr esta donación de audífonos para el señor Juan, ¿no? Tiene distintos grados de complejidad. No sé en qué complejidad se encontrará la verdad, pero yo pienso que en temas de salud, todos los que intervenimos en temas de salud, la salud es prioritario. Si el señor Juan puede obtener sus audífonos, va a poder escuchar un poquito mejor, va a poder comunicarse con su esposa de la manera más clara de repente, porque la señora Lidia me refería pues que como ella no se puede movilizar y no puede ir al mercado, es una cosa sencilla de casa, ¿no? Pero para ellos ya no es una cosa sencilla. Me decía, es que cuando yo le mando a comprar tomates, me trae papas. No hay esa comunicación fluida, ¿no? Entonces, para ellos ya se está complejando la situación. Dice, tiene grados de flexibilidad, quiénes se benefician y quiénes no. En este caso, ¿quién va a ser el beneficiario directo en este caso? Va a ser el señor Juan y indirectamente va a ser beneficiario su esposa y indirectamente también va a ser beneficiado su hijo. ¿Por qué? Porque el señor Juan no es una persona, si bien es cierto, tiene 86 años, no parece de su edad, está un poco más parado, no sufre ningún otro tipo de dolor, solamente es lo de sus oídos. Y yo, bueno, veo y observo, ¿no? Que si puede escuchar, puede ser más útil todavía entre su familia, ¿no?
puede recuperar su autoridad de familia que ha venido perdiendo poco a poco a medida que iba perdiendo su audición, ¿no? Ahora, dice también, es un ejercicio investigativo, obviamente, porque analizamos, reflexionamos, exploramos, aplicamos técnicas e instrumentos para poder recabar información, ¿no? Requiere implementación de técnicas, dice, observación, entrevista, visita domiciliaria. Para realizar un informe social, nosotros los profesionales tenemos que basarnos en esto, en la observación, entrevista, visita domiciliaria, corroborar los datos. No, por eso es que decíamos, no podemos caer en la generalización para realizar un diagnóstico social, pero tampoco podemos caer en mentiras para poder realizar un informe social. ¿Ok? Ahora, ¿y cuáles van a ser las fases metodológicas que nosotros debemos de aplicar para realizar un informe social? Es fase de indagación. ¿Quién solicita? ¿Con qué fin? ¿Qué gestiones vamos a realizar? Fase descriptiva, fase descriptiva del hogar, de la familia, de la estructura familiar, de la dinámica familiar, etcétera, ¿no? Fase de validación, dice, documentación, observación, relatos de los otros vecinos, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, la fase de validación es pues la revisión de la historia clínica, si efectivamente el señor Juan ha ido perdiendo su audición poco a poco, o en qué grado de perdición de audición está, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la observación que nosotros, bueno, que se ha realizado es cuando hay esa comunicación entre mi persona o profesional y el señor Juan, muchas veces le pregunto una cosa y me responde con otra, ¿no? Otro es relatos de otros, puede ser pues los relatos de los familiares más cercanos y de las personas que se preocupan, o también de los vecinos, ¿no? Ahora, fase crítica, dice, análisis profesional. Como informe social va a partir siempre de un profesional de trabajo social. Por eso recuerdo que alguien decía, informe social es de nosotros, ¿por qué lo realiza un psicólogo? ¿No? Entonces es algo, nuestro instrumento o se podría decir nuestra arma para ir a la guerra. Entonces es algo que nosotros debemos de apreciarlo y también debemos de llevarlo a un nivel profesional, ¿no? Fase propositiva, dice conclusiones, opinión profesional. En esa fase va a ir a qué conclusiones hemos llegado y qué opinión merece el caso, ¿no? En nuestra fase, ¿ok? Entonces, vamos a ir a ver, acá tengo el informe. Me avisan, por favor, si se ve. ¿Sí se ve? ¿Me confirman, por favor? No, licenciada, por ahora no se ve, solo las diapositivas. Ok, Reina. Ok, muchas gracias. Voy a cerrar este. Se ha de tener un millón de complicaciones. Voy a compartir otra vez. Ahora me confirman, por favor. Sí, licen, ya se puede ver el informe. Perfecto, perfecto. Gracias, Reina. Muy bien. Este es un modelo de informe que yo lo uso personalmente. Me gusta, me agrada, me siento bien. Hay muchas estructuras en realmente lo que he visto, pero siento que va, ¿no? Que me llevo bien con nuestra estructura. Lo presento de esta manera. Por ahí alguien me dijo, una colega nuestra, mientras tú lo hagas, algo que te haga sentir bien y que te haga ver como profesional de calidad, hazlo sin dejar la teoría, sin dejar lo que dicen nuestros antepasados como Richmond, Hamilton, etcétera. Entonces, hazlo. Si puedes acotar a tu informe social o a tu informe socioeconómico, algo de repente puede ser con citas bibliográficas, lo puedes hacer. ¿Ok? Dice informe 001, TC Yudisa, CAP 2 One, bueno, CAP 2 One, Terray, XX 2025, ¿no? Es algo formal de la documentación, a quién va dirigido, nosotros, dependiendo en qué
en qué categoría o en qué hospital nos estamos encontrando. Si nosotros dependemos de una jefa de trabajo social o jefa del área de trabajo social, entonces nuestro informe tendría que ir dirigido a la responsable o a jefe de trabajo social, ¿no? Entonces ahí va dirigido a la licenciada Mariana Santillana Bedoya, directora del CAP 2, XX, del licenciado Ulises Díaz Acevedo, Trabajo Social, CAP 2, XX, ¿no? Asunto, informe social, referencia, no lo he puesto, pero se podría poner, por ejemplo, referencia, caso, tal, ¿no? Fecha dice, Wanda, 18 de febrero de 2025. Dice, por la presente me dirijo a usted con la finalidad de saludarla cordialmente, a su vez hacerle llegar el informe social del paciente, señor Juan Linares Quispe, quien demanda apoyo de audífonos, quien vive en un domicilio de Girón, Las Flores, número 89, del distrito de XX, provincia de XX, región Ayacucho. Por cuanto solicita a ONG Parroquial Lima ser beneficiario de audífonos. El objeto del presente informe lo constituye presentar la capacidad económica, situación social y habitacional del paciente con fin de alcanzar ser beneficiario de los audífonos que su institución ONG Parroquial Lima ofrece, con fin de fortalecer su bienestar integral, individual y indirectamente para su familia. Para elaboración del presente informe se aplicó técnicas de visita domiciliaria, observación, recopilación y revisión de sus historias clínicas. Dice, informe social. Primero, tiene que ir los datos del paciente. Nombre, Juan Linares Quispe, DNI 04708081, fecha de nacimiento, el 17 de febrero de 1939, edad, 86 años de edad, estado civil, casado, nacionalidad peruano, grado de instrucción, perdón, acá hay un error, secundaria completa, celular, que hoy en día no debe faltar ningún tipo de documento, ¿no? Composición familiar, dice. Lidia Roque Pérez, de 79 años, su esposa, estado civil casado, grado de instrucción, primaria incompleta, ocupación su casa, observación, tiene fractura de cadera, diabetes mellitus tipo 2, también lleva un tratamiento psiquiátrico, eh, tienen una hija Mercedes Georgia Roque, como se podrán dar cuenta, no coinciden los apellidos, es hijastra, ¿ok? Es hijastra. Entonces, como pueden ver, es hijastra. Como les digo, lo he ido construyendo este informe social. Es madre soltera, grado de instrucción secundaria completa, está levantando un negocio propio, como ya habíamos dicho en la exploración, en las diapositivas, está iniciando un negocio de elaboración y venta de detergentes. No hay contacto hace 3 meses, ¿ok? Su segundo hijo es Walter Linares Roque, 50 años. Acá es hijo, mira, lo dejé en blanco, creo que no se guardó. Estado civil decíamos que es soltero, ¿no? Soltero. Creo que el frío me ha chocado. Grado de instrucción, me decían que es secundaria incompleta. Tu ocupación, hay un audífono, audio, por favor. Por favor, hay un audio activado. Guadalupe Gómez, por favor, tu audio está activado. Guadalupe, gracias. Bien. Su ocupación de Walter, como ya habíamos dicho en la exploración, en las diapositivas, decía que se dedica a la venta de bebidas alcohólicas y también se dedica pues a alquiler, ¿no? Alquiler de cabinas de internet, ¿cierto? Cabinas de internet. Y esto solamente, lo casual es que
Estas cabinas de internet solo van aquellas personas pues que tienen esa conexión ya con el vicio, ¿no? Con los juegos, videojuegos, etcétera. Ahora dice, vicio al alcohol. Aparentemente el señor Walter tiene ese vicio de beber alcohol también, porque cuando se realizó las visitas domiciliarias tenía los síntomas o se le observaba que había consumido alcohol y el olor que se mandaba, ¿no? Ahora, aparentemente tiene una personalidad conflictiva porque eh, su mamá su mamá lleva un tratamiento psiquiátrico y cuando preguntábamos a su hermano, bueno, a lo que es su cuñado que vive también casi a 3 cuadras, nos refería de que la señora cuando era joven, eh, cuando no cumplía con su tratamiento psiquiátrico, prácticamente se desnudaba y caminaba por las calles gritando, etcétera. Entonces, hay un antecedente. Ahora, pero ¿por qué digo que hay una personalidad conflictiva? Porque cuando se le realizó lo que es la entrevista, el señor de frente se puso a hablar de su hermana Mercedes, bueno, de unos terrenos que les había dado la herencia en la selva, de que había vendido. Su conversación era algo incoherente, ¿no? Sus miradas, todo de que su gesto era un poco que te intimidaba es más. Entonces, como que por eso, bueno, acá en realidad tendría que ir aparentemente. Ahora, acá estuve analizando, en la exploración no aparece lo que es, si es conflictivo o no es conflictivo. ¿Por qué? Porque no lo he puesto. Porque no me consta, no me consta, no tengo todavía lo que es la evaluación psicológica del señor Walter, tendríamos que tenerlo y a partir de eso de repente se tendría que hacer una referencia a lo que es a especialidad de psiquiatría, ¿no? Porque nosotros no podemos evaluar si es o no es paciente psiquiátrico. ¿Ok? Entonces, eso todavía lo he estado dejando así. ¿Ok? Ahora, su estado de salud que vamos a informar del señor Juan, diagnóstico médico, decíamos que es el H90.5, pérdida auditiva neurosensorial no especificada. Tutor del paciente hasta el momento se ha encontrado a su esposa, que es la señora Lidia Roque. Por eso es que decíamos, se tienen uno al otro. El otro, si bien es cierto, es decir, es sus piernas, es su movilidad de la señora Lidia, pero la señora Lidia para el señor Juan son sus oídos, ¿no? Entonces, acá vamos a describir lo que son los datos de la vivienda o cómo lo hemos encontrado. Dice, la vivienda que habita el señor Juan y su familia es de tenencia propia e independiente, construida de material adobe con un total de 4 ambientes, una cocina, un cuarto hacia la calle, un dormitorio sin puerta y un estar que se ocupa por bebidas alcohólicas. Está ubicado en una zona periurbana, por tanto cuenta con servicios de agua, desagüe e internet. Internet cuenta por negocios de su hijo Walter, no porque lo requieren en realidad. Sin embargo, la condición habitacional de la vivienda es mala debido a que el techo tiene aberturas, goteras, las puertas están deterioradas, el cerco perimétrico no ofrece seguridad ante cualquier hecho fortuito. Dice, la situación económico-laboral del señor Juan, dice, el señor Juan, ex pensionista, ex trabajador de la Municipalidad Provincial de Huanta, es el principal proveedor económico para su hogar con una pensión de 500 soles mensuales, lo cual no cubre la necesidad básica del hogar como comida, gas, luz, agua, desagüe, otros. Situación actual del paciente es esta, ¿no? El señor Juan ha sido integrante y responsable de una familia ensamblada, es decir, una familia construida, porque recordemos que la señora Lidia tiene su hija con otra pareja, ¿no? Dice, al pasar los años, su enfermedad tuvo un avance significativo, por lo mismo ha sentido que ha venido perdiendo la autoridad y responsabilidad de su familia.
Actualmente su familia con 3 integrantes, señora Lidia, su esposa, quien se encuentra en recuperación de una fractura de cadera, también cumple su tratamiento por su enfermedad crónica de diabetes mellitus de tipo 2, mientras su hijo Walter, de 50 años de edad, soltero, aún vive en casa de sus padres. Se dedica a la venta de alcohólicas y alquiler de internet a personas que viven del vicio. Dicho negocio muchas veces no da ganancias, lo cual es una justificación constante para no colaborar con los gastos de la casa y menos para la comida. Si bien viven juntos, su relación es muy distante. En cuanto a su hija Mercedes, la señora Lidia refiere que vive en la ciudad de Lima antes de la pandemia del COVID-19, era principal fuente de ingreso y o apoyo económico. Hace 3 meses atrás, por medio de una llamada vía celular, supo que está emprendiendo un negocio propio, elaboración y venta de detergente. En ese entonces aún no contaba con suficiente ganancia para brindar apoyo económico a su madre. Desde entonces no han entablado una comunicación, por tanto no tienen alguna información hasta el momento. La señora Lidia está buscando la forma de ubicar y comunicarse con su hija. Ubicarla y comunicarse con su hija será un gran logro debido a que ella es la persona clave para su acompañamiento durante su estadía del señor Juan en la ciudad de Lima para gestionar sus audífonos en dicho ONG parroquial. Desde hace años, el señor Juan sufre una sordera que le impide mantener una conversación organizada y lógica. La esposa, a la que le cuesta comprender el alcance de la enfermedad, actúa de mediadora entre él y las otras personas en su entorno. Si bien a veces le disgusta el rol porque piensa que él la manipula, otras veces él contesta al interlocutor sin entender lo que éste le haya dicho, responde según le parece, y ello genera grandes discusiones imposibles de aclarar. El señor Juan, desde hace más de un año, acude a sus citas médicas especialistas, otorrinolaringología. Sin embargo, el seguro XX no cuenta con equipo para realizar los exámenes auxiliares. Audiotometría se refiere a la medición de la capacidad de cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible. Por lo mismo, no ha podido ser beneficiario de audífonos brindados por el seguro XX y se dio opción a realizar dicho examen de manera particular. Sin embargo, el señor Juan no puede cubrir los gastos. Cabe indicar que diariamente el señor Juan y la señora Lidia son quienes se ocupan de la casa, de la compra de las cuentas de luz, agua, gas, compras del mercado, siempre bajo supervisión de la señora Lidia. La señora Lidia es la dominante en los últimos años. Llevan casados más de 50 años, la esposa asume su rol de cuidadora o intermediaria principal y el señor Juan apoyo para su movilidad de la señora Lidia. ¿Cuáles serían las conclusiones profesionales? Dice, el demandante mantiene una relación directa con su esposa e hijo. Muchas veces se queda en silencio frente a conversaciones que se toman decisiones importantes en cuanto a su salud y otros puntos que incumben a la familia. Llego a esta conclusión también porque mi persona, cuando realizamos lo que es la entrevista familiar, muchas veces él no habla, ¿sí? Porque justamente, porque no escucha, ¿no? No logra escuchar. Entonces, eh, él, cuando hablábamos sobre esta posibilidad de donación de la institución de Lima, su esposa estaba encantada, ¿no? Es más, ella decía, si yo pudiera, yo misma la llevaría, porque la señora Maruja todavía, como les dije en un principio, ¿no? La señora Maruja no parece a su edad, tiene 79 años, pero todavía se parece a una persona un poco más joven, entonces ella quiere llevarlo, ella quiere que esté bien el señor Juan, pero el señor Juan muchas veces le observaba que estaba callado, no sabía que estábamos hablando, es más, creo que ni siquiera se enteró que estábamos hablando de él, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Por eso mismo es que pongo esta conclusión.
Existe el interés de su esposa en comunicarse con su hija, que radica en la ciudad de Lima, con fin de que pueda ser partícipe durante su gestión y atención en la organización no gubernamental, que es parroquial, para recibir la donación de sus audífonos. Entonces, hay este compromiso de la señora Lidia para buscar la manera de contactarse con su hija. Ahora, eh, si bien es cierto la información que tenemos es que su hija en su negocio le está yendo bien, lo que pasa es que hay una información todavía no aclarada porque este informe los hice a modo de ejemplo porque todavía hay más información que recabar todavía, ¿no? Entonces, eh, nos quedamos en que la señora Mercedes en su negocio le está yendo muy bien, cambió de número de celular y posiblemente su hijo Walter le haya bloqueado el teléfono porque no quiere tener ese contacto o no quiere que tengan un contacto entre la señora Lidia, el señor Juan y su hija Mercedes, ¿sí? Entonces, posiblemente haya eso. Estamos buscando, estamos tratando de comunicarlo, esperemos que sea así. Eh, Otra conclusión que puse es importante que el demandante sea beneficiario de los audífonos porque mejorará su salud integral, emocional, social y físico. Eso es definitivamente, se va a mejorar. No será al 100%, pero vamos a apoyarle a que él pueda mejorar, a que al menos él se pueda socializar con sus amigos, a que él pueda socializar con su esposa, ¿no? Y también para que él tenga este bienestar integral y que no pueda correr el riesgo de caerse, de que cuando sienta los zumbidos en los oídos, a que no se pueda caer, a que no pueda sufrir un accidente de tránsito o muchas otras cosas, ¿no? Otras consecuencias negativas, ¿ok? Ahora, ¿y cuál es mi opinión profesional? Considerando los antecedentes expuestos, se estima que el señor Juan y su esposa corren un riesgo social, lo que he considerado como un diagnóstico de Z59.6, bajos ingresos económicos, que difícilmente cubren las necesidades básicas familiares, y lo que es el diagnóstico de Z60.0, problemas de adaptación a las transiciones de los ciclos de vida, diciendo en un nivel alto. Por tanto, si el señor Juan fuera beneficiario de una donación de audífono exonerado de todo tipo de gasto, mejoraría su estado de salud integral e indirectamente la de su esposa o la de su familia, ¿no? Entonces, es este informe que lo he podido construir, obviamente que todavía, como les digo, la información está en construcción, es un caso que lo estamos llevando. Entonces, eh, quise mostrarles esto. Es una tentativa. Este informe social puede cambiar la próxima semana porque no es nada fijo, tiene una fecha, puede cambiar de repente, no sé, esperemos que no pase. El señor Juan en los próximos días de repente puede suceder, no sé, otros accidentes, entonces la situación cambia, ¿no? Es decir, de repente tenemos esa suerte de que venga la ONG o otras instituciones que puedan apoyarle con los audífonos, entonces también cambia definitivamente, ¿no? Entonces, los informes sociales varían, varían, puede ser por semana, por meses, etcétera, ¿no? Entonces, es esto todo lo que les he podido mostrar. Espero que haya sido para que sumen su conocimiento, espero haberlos podido explayar, espero que me haya dejado entender lo que he querido decir, lo que he querido que entiendan realmente. Sí, entonces, como les dije, esto es una propuesta, lo pueden mejorar, de repente lo pueden quitar, de repente una palabra por otra, etcétera, ¿no? Nada está dicho. Entonces, con esto estaría concluyendo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya nos pasamos, ya creo, de la hora designada. Si no hubiera ninguna pregunta, estaríamos cerrando la sesión de esta noche.
ver, estamos 8:25 de la noche, creo que Licenciada, tengo una pregunta respecto sí. a las diapositivas que nos estaba mostrando en el ejemplo del caso. Había Ujú, una parte donde se ponía como una categorización de Z.080 o Z.090. ujú, Respecto a eso, o sea, todas las trabajadoras sociales que trabajan en el tema de salud ujú. deben regirse a esos parámetros. Sí, sí, es por eso que yo les decía, ¿no? Que tengo cierto, muchas veces me quedo pensando frente al caso que tengo y tratar de que se tiene que ajustar al caso que estamos llevando, ¿no? Por ejemplo, en este caso del señor Juan, lo estoy tratando de ajustar la Z69, que significa bajos ingresos económicos, que difícilmente cubren las necesidades básicas familiares, ¿no? Eh, otro punto, bueno, otro día, otro caso es que yo descubro que hay un adulto mayor beneficiario de pensión 65 que tiene una adicción al consumo de alcohol. Él, por su mismo adicción, él empieza a fiarse, ¿no? De las señoras que venden en alguna esquina y una vez que los cobra, los paga. Entonces, yo quiero diagnosticarlo tal como es, digamos, un adulto mayor con problemas de consumo excesivo de alcohol, digamos, ¿no? Pero no había eso en las zetas, en los diagnósticos que nosotros los trabajadores sociales sanitarios, no había eso. Lo que había era eh, historia familiar con consumos de excesivo de alcohol o sustancias tóxicas. Entonces, justo discutía eso con la psicóloga y decía, pero no hay una historia familiar que diga que sus antepasados o que sus abuelos o que sus padres hayan tenido esa historia de adicción al alcohol o de otras sustancias. Entonces, no cubre, o sea, para mí no cubre. Entonces, me decía, sí, pero tenemos que ajustarlo, pues es así, ¿no? Entonces, bueno, es así y te ajustas, pues, lo que hay. Entonces, es por eso que en la diapositiva les mostraba, a ver, un momentito, en la diapositiva les mostraba lo que son mi propio diagnóstico, ¿no? No sé si esto compartiendo, a ver, voy a volver a compartir, ¿no? Las diapositivas. ¿Dónde están las diapositivas? A ver, un momentito, un momentito. Lo perdí. No sé dónde estoy. Ya. A ver, voy a volver a compartir. Sí. Stacy sigue aquí está. Es por eso que yo ponía este tipo ay, ¿dónde está? Este tipo de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, paciente adulto mayor con signos de desorientación, eh, con signos de desorientación constante a consecuencia de su perdición auditiva crónica, lo hace dependiente de su esposa, ¿no? Entonces, todos los trabajadores sociales en salud, netamente, tenemos que diagnosticar relacionado a lo social, por ejemplo, relacionado a su audición, el médico es el que lo diagnostica, nosotros no podríamos diagnosticarlo. Si bien es cierto en su evaluación lo podríamos considerar, ¿no? A través de revisión de su historia clínica se tienen conocimiento, ¿no? Que el paciente tiene un diagnóstico médico por la H90.5, tal. Así podríamos considerarlo, pero tal darle un diagnóstico clínico como médico o estaríamos robando sus funciones del médico. Entonces, no. ¿Ok? Espero haber respondido a tu pregunta, estimado.
A ver, vamos a leer. Son códigos de diagnóstico que utilizamos en el sector salud. Perfecto. Estos diagnósticos lo podemos encontrar en el internet, está en el Google, chicos. Lo podemos ir revisando, es totalmente gratuito. Buenas noches, por favor, ¿podría compartirnos de diapositiva que manejan en su... Ah, los diagnósticos que manejan en su establecimiento de salud. Claro que sí, preciosa, claro que sí. Como les digo, todos los diagnósticos se encuentran en el Google, solamente buscan con diagnósticos clínicos, lo que es el sí, sí, la C de casa, la I y la E, con eso les va a salir toditos, les va a salir de médicos, psicólogos, etcétera. Muchos diagnósticos. Muchas gracias por su disertación, estuvo muy interesante. Eh, Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, estimadas colegas. Esperemos haber fortalecido nuestro conocimiento. El aprendizaje es mutuo, como siempre digo, porque siempre hay cositas que debemos seguir aprendiendo todos los días. Entonces estaríamos culminando esta sesión. Tengan una bonita noche, todavía quedan 3 días de la semana, sigan trabajando, por favor. Entonces les mando un abrazo inmenso, cuídense bastante, muy buenas noches.